Después de harta incertidumbre e intensas negociaciones, el oficialismo llevó a un acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados para armar justamente tanto la presidencia, vicepresidencia y la forma como se va a administrar en el periodo que queda. Tenemos en esta oportunidad al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes. ¿Cómo está? Bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación y gracias por las felicitaciones. No sé si es tan felicitable este cargo, pero Uno tiene que felicitarlo, vale el pésame, uno podría elegir. claro, yo espero que me felicite en la salida, después al final. Bueno, esa es la parte más difícil. ¿Cómo ha Sí. sido estos primeros Intenso, días? intenso. ¿Cierto? Sí, esto es un cargo intenso, muy demandante, muy rápido, las cosas evolucionan, la política evoluciona todos los días, cada rato hay algo nuevo. eh, Y lo que hay que hacer, creo yo, es tener el criterio suficiente como para tomarse las cosas también un poquito con calma, O sea, porque hay mucha ansiedad. para tratar de atender todas las necesidades de los ¿Sí? sectores tan distintos. Y además poner El equilibrio entre los platos. la pelota al piso primero, digo yo. Pongamos la pelota al piso porque hay mucha ansiedad, hay mucha crispación. eh, y yo creo que al país le hace bien un poquito de calma, de mirar las cosas reflexivamente con una mirada también de mediano y larga distancia. Y no solo en la contingencia, porque eso agota mucho. ¿Y cómo se puede hacer eso? Porque tenemos tantos problemas. ¿Para qué hablar de caso convenio y todo el ruido que eso genera? La necesidad de legislar quizá para poder abordarlo a más largo plazo, pero también las reformas importantes del gobierno, también los temas de seguridad, la agenda de seguridad que está con un fast track, pero se ha demorado en algunos casos. Y así, bueno, podríamos mencionar crisis de salud, Así es, las pues ISAPRE, tenemos hartos problemas. pensiones. Chile tiene muchos problemas, lo ha tenido todos los días. Ayer teníamos una cantidad de problemas, hoy día tenemos otro. Probablemente mañana vamos a tener otros. Eh, las sociedades son así, cada día son más complejas. Sí, pero el problema es que hay algunos problemas que los tenemos hace mucho rato. Por Eso sí, ejemplo, pensiones, es eso un sí. tema, es el mismo Salud. debate, salud, se están dando. Las listas de espera en salud es Claro, una o sea, cosa los atroz. problemas son los mismos que se están con matices, obvio, pero la misma discusión la tenemos hace ya muchos Sí, años. sí. ¿Cómo poder avanzar en Bueno, eso? esa es la cuestión clave aquí, es, creo yo, es generar la capacidad de diálogo, volver a retomar la capacidad de diálogo, que es lo único que en política permite, es la única herramienta por lo demás que tienen los políticos, para llegar a acuerdos. Perdimos esa capacidad nosotros hace un tiempo atrás, y eso es muy malo, porque en los últimos 30 o 40 años tuvimos una capacidad de diálogo extraordinaria y pudimos avanzar mucho. Y como que de la noche a la mañana eso se perdió. Y ahora, y en algún minuto incluso pareció malo esto de sentarse a conversar. O sea, Algunos lo llamaron bueno, de hecho, cocina. no se perdió. Hubo un grupo que ahora gobierna que era muy contrario, de la medida de lo posible, de los Bueno, acuerdos, de la cocina, como dice usted. Y ellos mismos ahora les dicen otras cosas con guitarra, se han dado cuenta que la situación es distinta. ¿Ha visto usted ese cambio que están volviendo a retomar de a el poquito espíritu veo, republicano? veo algunas brotes verdes, como dicen, ¿no? Algunas, pero a veces muy escasos. Y a veces como que vamos para allá y al otro día retrocede. Entonces, a mí me preocupa. Yo veo a un presidente de la República que tiene este espíritu, ¿ah? Lo veo en general con este espíritu de convocatoria. A veces se arranca bien, ¿ah? Pero en general veo en el gabinete y en el gobierno en general, yo veo poca disposición al diálogo. En el Parlamento ocurre algo parecido. Eh, Aunque en general, si todos nos pusiéramos de acuerdo y generáramos decir, mire, hagamos un marco y juguemos dentro de ese marco y busquemos 3 o 4 cuestiones para resolver ahora, no es un problema de plata solo. No, es un Es problema. O sea, pasa que hay algunos temas donde las visiones son muy diferentes. Pero en Exactamente. seguridad igual lograron algunos avances. Sí. Todavía están medio trabados en otros, Sí. pero ahí se trató de generar, como dice usted, esa épica de tratar de sacar algo adelante. Y es súper bueno. Nos vamos a juntar, de hecho, entiendo que la próxima semana con el gobierno, con el presidente del Senado, con las comisiones, para revisar la agenda de seguridad, que claro, está un poquito detenida, entrampada. Porque hay eh, los proyectos de mayor acuerdo ya lo sacaron, pero ahora Sí, están los ahora complicados, vienen los como difíciles. usurpaciones, por ejemplo. y donde hay visiones además encontradas al interior del propio gobierno. Entonces, eso dificulta la tramitación también legislativa. Obviamente que el fuego, la gente, la intensidad con la que estamos viendo algunas noticias hace más difícil, pero por ejemplo conversamos con el senador Castro hace unos días y él nos decía, calladito, porque ya nadie habla de la crisis de la ISAPRE y salud, están trabajando, están avanzando, según él están bien encaminados. Quizá el no tener los focos encima y toda la presión ayuda. Ayuda,
ayuda mucho, creo yo. El sacarse la presión posibilita el diálogo. Y si yo lo reflejo en una sola frase, en una palabra, diálogo, diálogo, hasta que duela, digo yo. Si recuperamos esa capacidad, vamos a tener la posibilidad de ir resolviendo problemas porque es en la conversación donde se generan estos espacios de convergencia. Y la política es eso, ¿no? Es hacer que los actores converjan desde sus visiones distintas a una posición común en algunas materias y donde existe la posibilidad de acuerdo. Pero para dialogar y para que sea fructífero hay que ceder también. Y ahí está, cuando uno ve el gobierno, por ejemplo, le critican de la oposición que no ceden en nada, el gobierno cede un poquito y después dice que el otro no ceden en nada, entonces, ¿cuánto espacio real hay para llegar a acuerdos? Por ejemplo, en pensiones, porque ahí las posturas son súper lejanas. Sí, pero fíjate que yo he notado un pequeño cambio desde, por ejemplo, lo que ocurre con la UDI, que desde una posición de negarse al diálogo, retirarse de la mesa, la semana pasada hizo una propuesta. O sea, pasó del no a proponer. Sí, pero lo que ellos dicen... Es un cambio de conducta bien interesante. Nosotros conversamos con el presidente de la UDI y él dice, nosotros jamás nos vamos a negar a conversar en la instancia donde corresponde, o sea, en el Congreso. No van a estar en las comisiones del gobierno, esta instancia donde ellos dicen que se buscan otras cosas o ganar tiempo, pero sí en el Congreso. Pero es raro porque ellos participaron y promovieron mucho todas las comisiones del gobierno del presidente Piñera. Es que ahora tienen problemas con el presidente y el gobierno y el ministro Jackson. Bueno, pero ¿por qué antes sí y ahora no? ¿O por qué una persona tiene que ser lo que impida el diálogo? No, pues eso es como alguien dijera, mire, yo no converso con los negros. No, pues es una dificultad de entrada, digamos. No, pero aquí no es solo por ser, no es por ser lindo, como ha dicho el senador Sanz, es por cosas que él ha hecho o no ha hecho, en el caso del ministro Jackson. Está bien, no es solo por ser. Sí, está bien, pero el fuego viene bien amigo también contra él. Sí, bueno, yo creo que tiene responsabilidades, eso es innegable, pero en la institucionalidad chilena, el que nombra y saca ministro es una sola persona. ¿Y no les gusta que los pauteen? Bueno, a nadie le gusta que sea pauteado, menos a un presidente de la República. Entonces, lo que sí ocurre es que él tiene que hacerse responsable de lo que ocurre con su gobierno. Y si él quiere mantener a un ministro, bueno, que asuma las responsabilidades y las consecuencias. Ya, pero parte de las consecuencias es que se están desordenando el oficialismo y la oposición también ha sido más dura, justamente por esas no acciones, digamos. Claro, entonces eso es la evaluación que tiene que hacer el presidente y el gobierno, digamos, de si quiere privilegiar una vía, un canal de diálogo y nota que tiene dificultades con algunos de los actores buenos, tendrá que evaluarlo. O sea, sería más fácil el trabajo en el Congreso si no estuviera, si no estuviera el ministro Jackson. Piense que una resolución contra el ministro Jackson, un intento de acusación constitucional, todo lo que pasa con la UDI, o sea, uno empieza a mirar todas las acciones, todo el tiempo que han utilizado desde el Congreso, en eso que podría usarse en otra cosa. Bueno, pero es que eso es la evaluación que tiene que hacer el presidente de la República. Porque ¿quiere tener al Congreso preocupado su ministro o preocupado de avanzar en la agenda legislativa? Bueno, entonces habría que preguntarle dónde está la prioridad del presidente. Porque algunos dicen, fíjate, llegan a decir algunos, y se escucha comúnmente, que es bueno mantener al ministro Jackson porque es como un freno para aislar al presidente. Entonces uno podría decir, mira qué inteligente. Sea, que todos odien al ministro y para que no llegue el presidente. Pero eso puede ser quizás miope porque la gente está molesta porque lo tiene por ser su amigo en la calle. No, yo no estoy diciendo si es bueno o malo, lo que estoy diciendo es que alguien podría pensar de que esa es una estrategia política. Es un fusible. Y se mantendrá hasta que el presidente estime que ese fusible le sirve o ya no le sirve. ¿Cómo ha visto el manejo del gobierno en esto? Y le pregunto porque hay, por ejemplo, hemos visto al ministro Cordero prácticamente como vocero, en todo el caso convenio, que es el caso que más se habla. Abogado, vocero, porque el ministro... es plurito, digamos. Claro, es el abogado del gobierno, digamos. Es un tipo muy inteligente, muy preparado. Pero es curioso el rol de un ministro de justicia. Es muy especial este ministro jugando este rol, digamos, que es un rol muy, muy político. Yo creo que lo hace bastante bien. Él tiene características personales y una credibilidad que obviamente le ayuda. Obvio, claro, y todo el mundo tiene un respeto además intelectual, es una persona muy preparada en su ámbito, y yo creo que lo hace bastante bien. Pero no sé si es el rol del ministro de Justicia, porque en Justicia tenemos enormes problemas. Por ejemplo, Gendarmería y lo que ocurre con las cárceles en Chile. No vemos al ministro de Justicia hablando de las cárceles o del problema que hay en Gendarmería, en que se pierden gendarmes todos los días y Gendarmería reclama, y los gendarmes reclaman,
porque no tienen los insumos, no están preparados, no tienen el equipamiento y son atacados constantemente por la población carcelaria. Entonces uno dice, bueno, ¿este ministro de Justicia está preocupado de esos temas? ¿O está más preocupado de ser el abogado del gobierno y de ser el vocero, como usted dice también? O sea, más allá de que esté preocupado o no, es donde lo tienen. Porque me imagino que él recibe órdenes. Desde Sí, que llegó tuvo que defender todo el tema de los indultos. sí, claro, Bueno, y ahora está el caso convenio. así es, así es. Que es otro temazo, digamos, otro temazo. Ahora, se sigue investigando, eso está en curso, pero obviamente que eso interrumpe la labor legislativa. Por supuesto, ayer tomamos la decisión en los comités, en la reunión de comités, de poner en marcha la comisión investigadora, que ya había sido aprobada a principios de julio, pero por problemas de tiempo y de capacidad institucional del Congreso no lo habíamos puesto en marcha. La próxima semana ya la conformamos y empieza su trabajo, que a mí me parece fundamental, porque aquí sí que hay que sacar lecciones. Y una cosa que sí hace el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, con estas comisiones, es sacar conclusiones y recomendaciones para resolver esos problemas, que normalmente no son solo problemas jurídicos, sino que son problemas políticos y administrativos. Por ejemplo, en el tema de los convenios hay una falla en la ley de presupuesto, claramente. Entonces, tenemos que hacer el análisis y ahora que viene la discusión del presupuesto del próximo año, tenemos que resolver ahí todos los problemas o digamos los espacios vacíos que permitieron que se metieran estos malulos a sacar la plata sin boleta de garantía, con fundaciones creadas un día antes de obtener los recursos, en fin. Esas cosas las tenemos que resolver. Y tiene que ser rápido porque la discusión del presupuesto es relativamente Ahora, pronto. ya empieza la próxima semana, por ahí empieza, y por tanto tenemos que sacar lecciones y hacer las modificaciones que sean necesarias. El pacto tributario o pacto fiscal para el desarrollo, se dijo, en realidad se hizo hartos anuncios, pero no hay mucha claridad en cuanto a fecha, se dice que va a ser el próximo año, e incluso los impuestos correctivos que también andan dando vuelta, también se dejaron para el 2024. ¿Legislativamente usted ve que van a tener trabajo con eso o básicamente ya se corre para un lado y se sigue con las otras prioridades? No, yo creo que el Ejecutivo está insistiendo, en mi criterio, de buena manera, porque hizo la autocrítica, digamos, respecto de que falló la vez pasada. Miré la propuesta que hizo el presidente hace unos días, así de manera muy general, porque todavía no existe el detalle además de los proyectos. Pero hay iniciativas muy interesantes. Desde luego el objetivo de recolectar, digamos, una cantidad de recursos bajó a la mitad aproximadamente, y se han ido incorporando cosas interesantes, creo yo, todo el respaldo a la micro y pequeña empresa me parece muy importante. Este foco que se pone en el crecimiento económico y cómo, digamos, el Estado resuelve una serie de trabas para facilitar la inversión privada una cosa interesante y un cambio notable en el gobierno, para ser claro, digamos. Entonces, creo que eso va a generar todavía una discusión muy rica el próximo año, dependiendo de cuándo el gobierno envíe los proyectos. Ah, pero en lo concreto no se va a traducir en nada específico o nada, ni en proyectos concretos, al menos por ahora en un mediano plazo. Lo que pasa es que hay una discusión ahí, y de hecho la UDI ha hecho el punto y otros republicanos también, entiendo, respecto de lo que corresponde de acuerdo a las facultades que entrega la Constitución al Ejecutivo cuando un proyecto ha sido rechazado. Entonces, es la idea de legislar, el objetivo fundamental no se puede repetir dentro del año. Entonces, es el gobierno el que tiene que evaluar bien. Yo lo que puedo decir desde la mesa de la Cámara es que nosotros vamos a estar disponibles para todo lo que sea necesario. Y yo en particular soy muy favorable, digamos, a tener una discusión en esta materia porque yo creo que es un problema que Chile tiene que resolver ahora, aunque lo empecemos a aplicar en los años sucesivos, para terminar con la incertidumbre, para generar una política y una estrategia de crecimiento en el mediano y largo plazo, en fin. Esas cosas las tenemos que resolver en algún minuto y mientras antes mejor. Bueno, pensando en los proyectos que decíamos antes, que son los complicados de seguridad, ley antiterrorista, ley de usurpaciones, a propósito de también el atentado que la ministra dijo que tuvo carácter terrorista, pero aún así no invocaron la ley antiterrorista. ¿Cómo van esos proyectos? ¿Hay una posibilidad de que lo logren sacar pronto? La semana pasada el presidente nos invitó a una reunión para conversar de la ley antiterrorista. Ellos están haciendo todavía un proceso de consulta interno. Y el presidente nos señaló que están prontos a enviar un proyecto al Congreso.
y nosotros estamos esperando. Ellos plantean también, bueno, el Ejecutivo siempre ha planteado esto de que la ley antiterrorista actual no sirve. Aquí hay cosas simbólicas también, creo yo. Y decir eso es renunciar a la aplicación de la ley también. Entonces, ahí yo tengo una crítica. Yo creo que hay que usar todos los instrumentos, todos los que estén disponibles. O sea, puede que no sea perfecto, pero igual sirve, dice usted. Obvio. Entonces, me parece que es una discusión estéril esto de... ¿Deberían haberlo sí, invocado ahora? por Porque supuesto, en este por caso, supuesto, que es por supuesto. para muchos evidentemente terrorista. Y bueno, lo reconoce la propia ministra. Entonces, es curioso que reconociendo que tiene características, como se dice, terroristas, no se invoque la legislación aunque sea imperfecta. ¿Tema ideológico? Porque esta ley no le gusta al gobierno. Yo creo que sí. Sí, hay una... Esto forma parte de las dos almas del gobierno. Esto de que impulsa... Es una cosa bien curiosa. Un ministro de Estado lo decía ayer, creo. Este gobierno va a ser el que termine legislando más sobre seguridad ciudadana y el que menos creía o creía en esto, digamos. Entonces es como el mundo al revés. Es como el realismo que se impone finalmente. Exactamente. Con la realidad. Claro, la cruda realidad, el peso de los hechos. Entonces, eso implica gobernar, porque gobernar no es fácil y a veces uno tiene que renunciar a muchas de las cosas que en teoría creía que eran distintas. ¿Y usurpaciones? Igual. Porque ahí avanza, pero se prevé que puede terminar hasta con veto del gobierno. Sí, claro. Otra vez hay una diferencia notable. Hay de nuevo las dos almas. Exactamente. Es decir, mira, yo creo que hay 3 o 4 materias en la agenda de seguridad que son muy álgidas desde el punto de vista de la discusión y de las miradas que hay al interior del gobierno respecto de los problemas de seguridad. Finalmente, a propósito que vamos a cumplir 50 años del golpe de Estado, estamos todos mirando qué va a pasar con esa conmemoración. Usted planteó hace unos días que existía la posibilidad de que en la Cámara hicieran alguna declaración. ¿Es viable alguna cosa como esa? Mire, ayer ocurrió un hecho bien interesante. En la reunión de los comités, varios comités plantearon la solicitud de que el 11 de septiembre se realice un homenaje al presidente Salvador Allende. Uno dice, bueno, esto va a generar un lío, una pelea enorme, una disputa, en fin. Y ayer todos los partidos, todas las bancadas, desde la derecha a la izquierda, estuvieron de acuerdo en que ese homenaje hay que realizarlo. Obviamente no están de acuerdo respecto a la valoración que tiene de la figura del presidente. Pero a mí me pareció una señal de... ¿Como un gesto de la derecha? Exactamente, pero, ¿cómo decirlo?, de buena onda, digamos, ¿ah? De decir, oye, a pesar de todas las diferencias y que peleamos todos los días y cada rato, a veces por tonteritas, hagamos un gesto de futuro. ¿Ah? Y pongámonos, bueno, si hay un sector del país que quiere hacer un gesto a una persona, bueno, lo que dijeron, cuando nos toque a nosotros, no nos vayan a decir del otro lado que no podemos, por ejemplo, hacerle un gesto a un honor, a un homenaje a Jaime Guzmán, por ejemplo. Claro, que una figura que también puede complicar al otro lado. Obvio, ¿no? Entonces, y logramos, fíjate, un acuerdo, y vamos a realizar la sesión el 11 de septiembre, y yo espero que sea una sesión bien seria, con valoraciones distintas, obviamente, pero que puede ser una tremenda señal hacia el futuro del país. Y eso, si damos señales como esa, yo vengo de una reunión ahora con el presidente del Senado, y donde nos pusimos de acuerdo en 3 o 4 materias, y vamos a trabajar en conjunto para adelante, independiente de las diferencias políticas que tenemos, que son obvias y evidentes, digamos, podemos ponernos de acuerdo en una agenda. ¿En qué materia se puso de acuerdo? Nos pusimos de acuerdo en el rol por ejemplo, en el rol respecto del presupuesto y los informes. Hay una cantidad de temas técnicos en las relaciones entre la Cámara y el Senado, en donde yo siempre he planteado que la Cámara de Diputados está demasiado castigada respecto del rol que debiese tener. Entonces, coincidimos en algunas materias y nos vamos a poner a trabajar en eso. Entonces, eso es para el bien de Chile, digamos, porque acelera los procesos legislativos, mejora el ambiente. genera un ambiente distinto, hay más transparencia, en fin. Entonces, si nos podemos poner de acuerdo ahí, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo en una agenda previsional, por ejemplo? Si ya están más o menos claros los puntos de disidencia, bueno, ahora lo que hay que hacer es provocar el acercamiento. ¿Cómo hace tan difícil? La famosa cocina. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Desafío tiene bastante. Sí, harto. Muchas gracias. Los dejamos invitados a ustedes que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.